Vamos a empezar con la sesión de hoy. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Hoy vamos a hablar de cómo podemos utilizar servicios de inteligencia artificial y machine learning para poder prevenir fraudes y poder verificar identidad. Los vamos a estar acompañando Marcel Pividal, él es Senior AI Services Solutions Architect, y yo soy Luisa Vesga, yo soy Machine Learning Scaling Solutions Architect. En la agenda de hoy vamos a pasar un poco por entender cuál es el avance del Machine Learning en los últimos años. Vamos a pasar durante toda la sesión para ver cómo ustedes pueden utilizar servicios de inteligencia artificial como Amazon Fraud Detector, Amazon Recognition para poder verificar identidades y poder prevenir el fraude. Al final vamos a ver una demo de cómo podemos utilizar ambos servicios y cómo ustedes pueden comenzar a utilizar todos estos servicios que disponemos desde AWS para ustedes para que comiencen a prevenir el fraude. El alcance de Machine Learning está creciendo en los últimos años y es porque antes, hace un par de años, estas tecnologías eran tecnologías aspiracionales a las cuales solamente tenían acceso unas pocas empresas, unas pocas compañías. Por ejemplo, compañías muy grandes donde ellos podían tener acceso a la infraestructura que se necesitaba para poder utilizar todos estos modelos, para poder entrenar los modelos, porque se necesita una infraestructura robusta para poder hacerlo. O también la utilizaban, por ejemplo, entidades educativas donde estaban haciendo investigaciones, entonces ellos también tenían acceso a todas estas tecnologías. Recientemente, gracias a la computación en la nube, nosotros estamos disponibilizando a todas las compañías, sin importar el tamaño, a los desarrolladores, científicos de datos, todas estas capacidades para que ustedes puedan sacar provecho del machine learning, de la inteligencia artificial y puedan agregar estas capacidades a sus aplicaciones. Acá vemos algunos estudios que se han hecho sobre la utilización o sobre las tendencias, sobre todo del machine learning y de la inteligencia artificial en los últimos años. Vemos un estudio de IDC donde habla sobre el incremento de la inversión que se está haciendo sobre el machine learning. Tenemos también un estudio de Gartner donde habla que ya no se están haciendo solamente algunas pruebas, sino que estamos ya pasando todas estas pruebas a modelos operativos. Y por último tenemos un estudio de Deloitte donde hablamos cómo se puede transformar los negocios con inteligencia artificial. Muchas compañías, por más de que ya tengan al alcance de sus manos todas estas tecnologías, la infraestructura que se necesita para poder hacer el entrenamiento de los modelos, no están, digamos que, aplicando todas estas tecnologías o no están sacando el provecho de estas tecnologías cuando lo quisieran porque puede que no tengan el tiempo o incluso puede que no tengan el conocimiento necesario para poder hacer uso de todos estos modelos y agregar esas capacidades de inteligencia artificial a las aplicaciones. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros buscamos con todos estos servicios que tenemos desde AWS, con los servicios que ofrecemos para ustedes, es precisamente poner al alcance de cualquier desarrollador, científico de datos, cualquier persona que quiera agregar capacidades de inteligencia artificial que lo pueda hacer de una forma muy sencilla. Y para eso ofrecemos todo este conjunto de servicios de inteligencia artificial desde AWS. Tenemos una serie de modelos preentrenados que ya están listos y diseñados para cada caso de uso. Entonces es importante que ustedes identifiquen cuál es el caso de uso que más se adapta a sus necesidades y que con base en eso entiendan cuál es el servicio que más se acopla para que lo puedan utilizar y puedan empezar a sacar provecho mucho más rápido y puedan darle mucho más valor a sus negocios y a sus aplicaciones con inteligencia artificial. Pasando un poco por el stack de Machine Learning que tenemos en AWS, tenemos estas tres capas. Seguramente algunos de ustedes ya las conocen, seguramente algunos no. Estas son las tres capas que nosotros manejamos a nivel de los servicios de inteligencia artificial y Machine Learning en AWS. Esta capa de hasta abajo es nuestra capa de infraestructura y frameworks de Machine Learning. Esta capa está diseñada o está pensada más para aquellas personas que son expertas con todos estos temas de Machine Learning, que quieren tener el control completo sobre la infraestructura que están utilizando, que son un poco más experimentadas con todos estos temas, ¿no? Que ya han tenido mucha más experiencia. Entonces acá ofrecemos
infraestructura que está completamente optimizada para que puedan correr sus modelos, puedan preparar los datos, puedan entrenar estos modelos sin ningún inconveniente. Y también ofrecemos algunos frameworks que también están optimizados y están soportados sobre todo por nuestra infraestructura. Tenemos frameworks conocidos como TensorFlow, PyTorch, Apache MXNet, Hugging Face, entre otros que ustedes también pueden utilizar. Hablando un poco de los servicios de ML, que es esta capa de la mitad que ustedes están viendo acá, acá hablamos de un servicio que tenemos que se llama Amazon SageMaker. Seguramente han escuchado en algún momento sobre este servicio. Amazon SageMaker es un servicio muy robusto que nosotros tenemos para que ustedes puedan gestionar todo el ciclo de vida de los modelos de Machine Learning de principio a fin. Entonces, dentro de Amazon SageMaker, ustedes pueden conseguir diferentes tipos de features que trae Amazon SageMaker, por ejemplo, para hacer preparación de los datos con SageMaker Ground Truth. Ustedes pueden hacer el etiquetado para que puedan gestionar todo el ciclo de vida de los modelos de Machine Learning de principio a fin, por ejemplo, con SageMaker Studio, donde tendrían una interfaz colaborativa para que puedan hacer la preparación de los datos, almacenamiento de features, hacer el entrenamiento de los datos, e incluso desplegar sus modelos en producción y que puedan también monitorear cómo están funcionando estos modelos en producción. En nuestra capa de arriba tenemos los servicios de inteligencia artificial, donde ya tenemos servicios especializados, como les decía, para un caso de uso en específico, donde tenemos modelos preentrenados que ya están listos para que ustedes puedan utilizar. Solamente es que hagan llamados a la API que ustedes vayan a utilizar según el caso de uso y ya pueden estar agregando capacidades de inteligencia artificial a sus aplicaciones. Acá, por ejemplo, tenemos servicios para procesos de negocio como Amazon Personalize, Amazon Forecast, Fraud Detector, servicios para búsqueda inteligente con Amazon Kendra, servicios de voz, por ejemplo, con Amazon Poly, Amazon Transcribe, para chatbots con Amazon Lex, para visión computacional con Amazon Recognition. Y en esta sesión, precisamente como estamos hablando de detección de fraude y verificación de identidad, nos vamos a enfocar en estos dos servicios, en Amazon Fraud Detector y Amazon Recognition. Lo importante acá, después de que ustedes entiendan cuál es el caso de uso, las necesidades que tenga su negocio, es que ustedes hagan una identificación precisa de cuál es ese caso de uso que quieren llegar a abordar, que quieren resolver con todas estas tecnologías, investiguen sobre estos servicios, entiendan un poco más cómo funciona, cuál es el servicio que más se adapta a sus necesidades y que desarrollen la solución. Buenas tardes, mi nombre es Marcel P. Vidal y continuaré hablando sobre algunos servicios de inteligencia artificial de AWS que pueden ser usados para detectar y prevenir fraude en línea. Una de las consecuencias de la pandemia que hemos vivido en los últimos años ha sido que las empresas aceleraron la migración para canales digitales. Empresas como supermercados, farmacias, restaurantes y otras acabaron comenzando a ofrecer compras online con entrega a domicilio para poder atender a sus clientes. Eso también hizo que a un nivel mundial el nivel de fraude haya aumentado bastante y como pueden ver aquí en esta referencia de Bloomberg, se estima que la inversión en soluciones de prevención y detención de fraude hasta el año 2028 pasará a los 75 billones de dólares. En Amazon no es diferente. Tenemos más de 20 años luchando contra fraude en todas nuestras plataformas digitales, desde Amazon.com, AWS, Zappos y todos los otros canales que usamos digitalmente. Y con el pasar del tiempo, hemos mejorado los modelos de Machine Learning que usamos, que nos ayudan a detectar padrones de fraude para poder prevenir el mal uso de nuestras plataformas y al mismo tiempo proteger a nuestros clientes. Estos son algunos de los casos que pueden ver aquí, como por ejemplo pagos inadecuados, reseñas falsas, apropiaciones de cuentas, pero en verdad Machine Learning ayuda en cualquier tipo de caso de fraude que se pueda usar online. Esta experiencia de años usando Machine Learning, inteligencia artificial
dentro de Amazon para prevenir y detectar fraude es una cosa que Amazon Fraud Detector usa para ofrecer un mejor servicio a nuestros clientes. ¿Qué es Amazon Fraud Detector? Amazon Fraud Detector es un servicio de inteligencia artificial de AWS que habilita a nuestros clientes a crear modelos de Machine Learning 100% personalizados para cada caso de uso. Y cuando digo personalizados es porque el modelo va a ser entrenado usando su histórico de datos. Entonces no es un modelo general, es un modelo específico para cada caso de uso usando el dataset del histórico de datos de cada uno de ustedes y del caso que quieran intentar detectar fraude. Además de esto, es un servicio 100% gerenciable por Amazon. Esto significa que toda la parte de infraestructura, escalabilidad de la solución, la parte de entrenar el modelo, configurar el modelo, ponerlo en producción, operacionalización, es todo hecho por AWS. En la perspectiva del cliente, no es necesario tener conocimiento de Machine Learning o tener personas con conocimientos de ciencia de datos para poder usar el servicio de Amazon Fraud Detector. Aquí tenemos algunos de los casos de usos más típicos que nuestros clientes usan el servicio. Por ejemplo, la parte de registro y apropiación de cuentas. En este caso es cuando alguien está intentando crear una nueva cuenta online, por ejemplo, con informaciones falsas o informaciones sintéticas. O en el otro caso, que es la parte de apropiación de cuentas, es intentar ganar acceso a una cuenta online con los datos de una tercera persona. También el servicio es usado para la parte de pagos en tiempo real o compras en línea para evitar transacciones fraudulentas o detectar el riesgo de fraude antes que una tarjeta sea mandada el pago al banco para autorización. Y también la parte de lealtad y promociones, en la cual usamos para detectar fraude o abuso de programas de lealtad, que es una cosa bien común hoy en día. ¿Cómo funciona Amazon Fraud Detector? Usamos el concepto de plantillas o blueprints, y cada plantilla es configurada de una manera customizada para cada tipo diferente de modelo. Una de las plantillas es OFI, o Online Fraud Insight. Este modelo es optimizado para cuando no tenemos histórico de información del evento a ser ejecutado. Por ejemplo, alguien creando una nueva cuenta en un website. La información que tenemos es la información que el cliente nos está dando en ese momento. Entonces, para hacer una decisión de riesgo, solo tenemos esa información, no tenemos un histórico. El segundo modelo, que sería TFI, Transaction Fraud Insights, es un modelo que usa servicio de agregación en tiempo real de histórico de eventos similares. Entonces, por ejemplo, ¿cuál fue la primera vez que yo vi esa entidad? ¿Cuántas veces yo he visto esa entidad? ¿Cuál es el valor de gasto de esa entidad? Y esas agregaciones pasan en tiempo real y hacen con que le den un lift al modelo para mejorar el performance del modelo. Este tipo de modelos es muy usado en todo lo que es transaccional, como casos de pagos o cualquier transacción financiera. Como último, tenemos Account Takeovers, ATI, que fue lanzado hace un par de semanas y es un modelo enfocado en la parte de Account Takeover o apropiación de cuentas. Es una plantilla de modelo que usa un modelo no supervisado para intentar encontrar anomalías en las tentativas de logins en las páginas web y de esa manera intentar detectar el fraude. Los dos primeros modelos, OFI y TFI, son modelos supervisados, entonces necesitamos labels o etiquetas. En el caso de ATI, no son necesarias las etiquetas. Bueno, ¿cómo funciona? Hoy en día usted puede entrenar un modelo desde tener el dataset a tener una API pronta para hacer predicciones online en 5 pasos. Como primer paso necesitamos cargar el histórico de datos a S3. Como mencioné antes, es un modelo 100% personalizado, basado en su caso de uso. Para eso necesitamos sus datos. Después vamos a seleccionar cuál es la plantilla que vamos a usar y cuáles son las variables
que hacen parte de su dataset para entrenar el modelo. Al tercer paso, vamos a hacer el entrenamiento del modelo, que es lo que yo llamo donde la mágica sucede, y hay varias etapas. ¿Okay? La primera etapa sería toda la parte de la limpieza y preparación de datos. La segunda etapa es la parte de enriquecimiento y transformación de datos. Como enriquecimiento, menciono, por ejemplo, enriquecimiento de direcciones IPs, enriquecimiento de correo electrónico, enriquecimiento de teléfonos, enriquecimiento de big numbers, que son los 6 primeros números de una tarjeta de crédito o débito. Y lo que este enriquecimiento hace es que coge la variable que usted tiene y la enriquece con más datos que nosotros tenemos internamente, de tal manera que le podamos dar un lift al modelo y el performance del modelo sea muchísimo mejor. Además de eso, tenemos lo que llamamos Amazon Embeddings. Como hice referencia antes, sería el acceso a las redes neurales de fraude que Amazon usa para detectar padrones de fraudes de pasadas tentativas de fraudar a Amazon. Entonces, ese tipo de información también es usada para enriquecer el modelo y es una feature única que hace con que el performance del modelo sea mucho más superior que otros modelos en el mercado. Después que tenemos el modelo entrenado, junto con el modelo que fue entrenado y con reglas de negocio, usted va a crear la decisión de cómo actuar en un evento. Por ejemplo, si el puntaje de riesgo es 900 y mi regla de negocio considera eso un riesgo muy alto, yo puedo denegar una transacción. Si el puntaje de riesgo es 700 y para mí eso es un riesgo medio, yo puedo crear algún tipo de fricción al cliente para verificar que el cliente es una persona legítima. Le puedo mandar un código OTP o puedo hacer una verificación de identidad a través de una selfie. Entonces, son las reglas de negocio junto con el modelo que entonces van a ser publicadas en una API donde usted puede hacer predicciones en tiempo real y basado en eso hace decisiones en todo el flow de su producto. Dependiendo del tamaño del dataset, usted puede ir de punta a punta y en 90 minutos tiene una API que fue desplegada en producción haciendo predicciones en tiempo real. Aquí tenemos un flujo de un ejemplo de una integración de Amazon Fraud Detector a una aplicación. En este caso, tenemos un usuario que está interactuando con la aplicación en el teléfono y la aplicación está capturando los datos. Y estos datos son los detalles de la actividad, la sesión, el usuario. Entonces, por ejemplo, cuál es la dirección IP, cuál es el browser, cuál es el user agent, cuál es el nombre del usuario y todos los datos que son necesarios para tomar una decisión de fraude. La aplicación entonces va a hacer una llamada a la API de Amazon Fraud Detector que va a evaluar todos esos datos, calificarlos y va a acabar creando un puntaje de riesgo. Ese puntaje de riesgo, entonces usted va a usarlo junto con sus reglas de negocio para tomar decisiones en tiempo real automatizadas o manuales. Por ejemplo, una de las decisiones puede ser que va a mandar esa transacción a un grupo de riesgo que va a tomar una decisión manual si aprueba o no aprueba la transacción. Entonces, eso sería una manera que usted puede integrar Amazon Fraud Detector hoy por hoy fácilmente en el flow de su aplicación. Esto es un caso de éxito de GoDaddy. GoDaddy es una de las mayores plataformas de servicios digitales del mundo. Creo que aproximadamente tienen 19 millones de clientes. Y GoDaddy usa Amazon Fraud Detector en el flujo de creación de nuevas cuentas para detectar registros fraudulentos en tiempo real. La integración fue extremadamente fácil y no afectó la experiencia de los clientes legítimos. Hoy por hoy GoDaddy continúa usando Amazon Fraud Detector y usa otras soluciones de AWS también para prevención de fraude. Gracias.
Bueno, seguramente ustedes también se estarán preguntando cómo podemos ahora hacer verificación de identidades con Amazon Recognition. Pues Amazon Recognition es un servicio que tenemos en AWS que hace parte de nuestra capa de servicios de inteligencia artificial que hace análisis de imágenes y video con base en Deep Learning. Amazon Recognition ofrece también diferentes casos de uso que ustedes pueden utilizar, pueden empezar a utilizar muy rápido, solamente haciendo un llamado al método de la API del caso de uso que ustedes quieran utilizar para ya poder empezar a hacer diferentes tipos de análisis sobre la información que se le esté pasando a Recognition. Entonces, por ejemplo, con Recognition podemos hacer detección de objetos, de escenas, de actividades. También podemos utilizar custom labels o etiquetas personalizadas cuando el caso de uso de Recognition no se adapta precisamente a las necesidades de mi negocio. Podemos hacer detección de moderación de contenido, contenido no apropiado, detección de texto, también en imágenes e incluso en videos. También tenemos un caso de uso con Recognition para hacer detección de equipo de protección, análisis y detección de rostro, búsqueda y comparación de rostros, que es precisamente en este caso de uso en el que nos vamos a enfocar el día de hoy para poder hacer verificación de identidades con Amazon Recognition. Tenemos además otros casos de uso que ustedes también pueden sacar provecho de ellos, como reconocimiento de celebridades, segmentos de video, streaming de video, trayecto, bueno, entre otros. Pero el día de hoy nos vamos a enfocar en toda la parte de búsqueda y comparación de rostros para poder hacer nuestra verificación de identidades. Esos son algunos de los casos de uso ya específicos respecto a la verificación de identidades que se puede hacer con Amazon Recognition. Por ejemplo, se puede hacer el establecimiento de la identidad de un usuario cuando estamos o cuando tenemos nuestra aplicación, queremos registrar a un nuevo usuario, lo que vamos a solicitar a ese usuario para poder garantizar que es la misma persona la que se está registrando, por ejemplo, una selfie, la comparamos con su credencial, con su documento de identidad, para que así podamos garantizar, en cierta forma, que es la misma persona que está haciendo el registro, la misma persona de los datos, ¿no? Y que podamos ahí tener un porcentaje mayor de seguridad respecto a la información que estamos obteniendo. También otro de los casos de uso es clasificación de la actividad del usuario. Entonces, cuando ya tenemos la información de nuestros usuarios sobre nuestra aplicación, que podamos entender cómo se está comportando este usuario, si está haciendo actividades que son normales, que son aprobadas, que no tienen ningún inconveniente, o que está realizando, por el contrario, actividades posiblemente fraudulentas. También podemos hacer esa identificación entendiendo cómo se comportan nuestros usuarios. Y por último, identificando precisamente cuál es esta identidad de los usuarios. Ahorita les mencionaba que se puede hacer una comparación de una selfie, por ejemplo, con un documento de identidad para poder hacer esta verificación, que puede ser al inicio cuando se hace el registro de una cuenta. Pero también se puede aplicar esta verificación de identidad en otro paso, en otro momento durante todo el proceso de alguna transacción. Por ejemplo, al finalizar una transacción, si ustedes quisieran validar otra vez la identidad del usuario, se puede hacer con ayuda de Amazon Recognition. Estas son ya aplicaciones específicamente para toda la parte de verificación de identidad. Hay diferentes acciones en las cuales se puede aplicar esta verificación de identidad. Por ejemplo, para temas de certificaciones, donde queremos garantizar también que las personas que, por ejemplo, están presentando alguna certificación sean ellas mismas y no estén suplantando a otra persona. En temas de asistencia, por ejemplo, para retail también, cuando se están haciendo algunas compras en economías geek, controles de acceso para garantizar que es una misma persona o es una persona verídica, es una persona válida a la cual debería tener acceso a un sitio, que sea la misma persona la que está ingresando para viajes y hospitalidad, donde allí también podemos ofrecer a nuestros usuarios experiencias sin contacto, donde se puede hacer un registro muy sencillo de la persona sin necesidad de que esté llenando sus datos en una aplicación, en un formulario y demás, sino que se puede hacer únicamente a través de una imagen o un video. También se puede hacer, por ejemplo, en un proceso de validación
de procesos y resultados, donde allí lo que ustedes podrían hacer es, si como parte del proceso que ustedes tienen en sus negocios necesitan verificar la identidad, que también podamos hacer una integración con Amazon Recognition para que en alguna parte del proceso que ustedes tienen puedan verificar que es realmente la persona la que está realizando dicho proceso o la que tiene que participar en esos procesos. Verificación sobre la marcha, cuando estamos terminando una transacción importante, por ejemplo a nivel bancario, que estamos haciendo una transacción o intentamos ingresar alguna cuenta, que podamos hacer una doble verificación para garantizar que realmente yo soy el dueño de la cuenta, que no es otra persona la que está intentando acceder a mi cuenta. Check-ins en tiempo real, también para que podamos disminuir la fricción con los usuarios y todas las actividades que se realizan para poder verificar que es la persona la que está intentando realizar la acción, o desafíos de verificación para reducir riesgos. Ese es el flujo que se utiliza comúnmente cuando se hace un llamado a la API de Amazon Recognition para que podamos hacer identificación de identidades. Lo primero es que se cargue una imagen inicial cuando se hace el registro de la aplicación del usuario, que esta va a ser nuestra imagen base. Con esta imagen vamos a hacer una comparación posterior para garantizar o identificar cuál es la persona, si es una persona, la misma persona la que está haciendo el registro o es una persona completamente diferente. Entonces tenemos una imagen inicial o un video, puede ser cualquiera de los dos, que vamos a almacenar sobre un bucket de S3. Esa va a ser información que ya vamos a tener almacenada. Cuando necesitemos hacer alguna transacción, necesitemos verificar nuevamente si es esta misma persona la que está realizando otro tipo de actividad, hacemos un llamado a Amazon Recognition, donde nos va a solicitar tener una nueva imagen, una selfie, un documento de identidad adicional que se pueda comparar. Amazon Recognition va a hacer la comparación de las imágenes y nos va a devolver un puntaje de similitud. Este puntaje de similitud nos va a decir cuál es la probabilidad de que las dos imágenes que tenemos, de que las dos imágenes que estamos comparando pertenezcan exactamente a la misma persona. Esa es la respuesta que ustedes tendrían a partir de hacer ese llamado a la API. Tenemos acá el porcentaje de similitud que les estaba mencionando anteriormente, que nos dice cuál es esa probabilidad de que las dos imágenes pertenezcan a la misma persona. Y además tenemos otros metadatos que pueden ser importantes de pronto para el negocio de ustedes. Listo, acá queremos enfocarnos únicamente en el puntaje de similitud de ambas personas para todo el tema de verificación de identidades. Tenemos en Colombia precisamente un caso de éxito usando tecnologías de reconocimiento de imágenes y es Banco de Bogotá. Para los que no conozcan Banco de Bogotá es una institución financiera, es una de las más antiguas que tenemos en Colombia. Y ellos hace un par de años, si no estoy mal, desde el 2017, ellos han intentado entrar como a todo este mundo de transformación digital y han implementado un sistema de reconocimiento de verificación de identidades que los ha ayudado a aumentar en un 10% la cantidad de clientes que están ingresando, que están creando nuevas cuentas, clientes que están sacando nuevos productos y los ha ayudado también a disminuir en un porcentaje bastante alto todos los temas de suplantación. Entonces, ellos están sacando provecho de esto, haciendo uso de todas estas tecnologías de reconocimiento que tenemos. Ahora la idea de que ustedes conozcan un poco sobre Fraud Detector y Amazon Recognition no es solamente que entiendan cómo funciona cada servicio de forma independiente o qué pueden hacer con cada servicio de forma independiente. También ustedes pueden utilizar ambos servicios de forma complementaria, creando una nueva solución para poder prevenir el fraude de una forma mucho más eficiente. Entonces tenemos acá este caso de uso, es un pequeño ejemplo que traemos para ustedes para que ustedes conozcan cómo pueden utilizar ambas soluciones de forma integrada. Entonces, lo primero que haríamos sería hacer o que el usuario inicie el proceso de pago, un pago que está realizando, no sé, en algún e-commerce que está comprando algo. Entonces, el usuario va a iniciar su proceso de pago. Este proceso de pago va a hacer un llamado hacia la API de Amazon Fraud Detector que va a devolvernos una calificación sobre el riesgo de la actividad que se está realizando. Entonces, si la actividad tiene un riesgo bajo,
el pago puede ser aprobado. Ustedes definen, Marcel nos estaba explicando también que ustedes con Amazon Fraud Detector pueden poner reglas de negocio según el riesgo que ustedes estén obteniendo a partir de Amazon Fraud Detector. Si obtienen un riesgo bajo, por ejemplo, pueden aprobar la transacción de una vez sin ningún problema. Si obtienen un riesgo medio, lo que pueden hacer ustedes es solicitar al usuario un segundo método de autenticación, de verificación, para que puedan estar un poco más tranquilos de que la transacción es una transacción válida y no es una transacción fraudulenta. Si obtienen un riesgo alto, ustedes de forma automática pueden bloquear esos pagos, que no tenga que pasar por una segunda verificación y que tengan que aprobar el pago, que se pueda bloquear de forma inmediata para que no tengan estos problemas de suplantación o de actividades fraudulentas. Si hablamos de la segunda opción, que es solicitar al usuario un segundo método de verificación de identidad, acá es donde estaríamos haciendo llamados a Amazon Recognition. Acá entonces lo que haría Amazon Recognition es recibir la petición que vendría directamente desde Amazon Fraud Detector para solicitarle al usuario que pueda cargar una selfie, que cargue una selfie o un video adicional en el cual se puede hacer la comparación. Amazon Recognition va a comparar las fotos, la que está pidiendo en el momento que se está generando la transacción o con la foto que se solicitó al momento del registro. Y a partir de ahí va a devolver este porcentaje de similitud que les decía, comparando si ambas imágenes pertenecen a la misma persona, y pueden pasar también dos cosas. Primero, que el pago sea aprobado, que es cuando tenemos un buen porcentaje de similitud respecto a las dos imágenes que se están comparando, o simplemente que el pago sea bloqueado. Perfecto. Ahora les voy a hacer una demo que es muy parecido con el flujo que acaban de ver, en el cual tenemos un e-commerce y ese e-commerce está llamando a Amazon Fraud Detector para tener un puntuaje de riesgo. Basado en el puntuaje de riesgo, entonces el e-commerce llama a otra lambda que va a llamar a Amazon Recognition para hacer una segunda autenticación, con lo que se llama un Step-Up Authentication, que es para verificar de que el cliente que está haciendo esa transacción es legítimamente la persona esperada. Vamos a ver tres diferentes flujos. Uno va a ser un cliente legítimo con un bajo puntaje de riesgo, que la transacción va a ser aprobada. Otro cliente con alto puntaje de riesgo, que vamos a negar la transacción. Y un cliente con un puntaje de riesgo medio, en el cual vamos entonces a llamar a Recognition para hacer una segunda autenticación del cliente a través de una selfie y de un documento de identidad para verificar la similaridad entre las dos imágenes. Entonces, este es el e-commerce. Aquí están efectuando una compra, están en el proceso de checkout y inicialmente quien va a comenzar va a ser va a ser la primera persona que tiene un nivel de fraude bajo. Como ven aquí, la transacción fue aprobada. El puntaje de riesgo es 451 y aquí tienen la descripción de cuáles variables aumentaron o disminuyeron el riesgo. En este caso, la dirección postal aumentó el riesgo en cuanto el costo de la transacción lo disminuyó. En el segundo flujo va a ser un cliente con un alto riesgo. Va a someter el pago. Aquí vemos que la transacción fue denegada. Tenemos un alto puntaje de riesgo. No solo el email, como la dirección postal, como el BIN number, aumentó el riesgo en cuanto solamente el valor de la transacción fue la que disminuyó. Y ahora vamos al tercer caso, que es el caso de un riesgo medio en el cual queremos tener una información adicional para validar el usuario, para validar que es un usuario real. En este caso, como pueden ver, es 727. Aquí tenemos cuáles son las variables que hicieron el aumento del riesgo o disminuyeron. Y por la decisión de la regla de negocios, vamos a pedir una verificación adicional. En este caso, vamos a llamar a Recognition para hacer esa verificación.
Entonces vamos a hacer el Step Up Authorization y vamos a hacer tres diferentes casos. Uno, vamos a hacer el upload de una selfie, después de un documento de identidad y validar los resultados para ver si no solo los resultados que leímos del documento como de la selfie validan y tienen similaridad. Perdónenme por el modelo. Ahora vamos a hacer el upload del documento de identidad, en este caso una licencia de conducción. Y vamos a verificar los datos. Como pueden ver aquí, de la selfie podemos ver que es un hombre y esta es la imagen. Y del documento, que es una licencia de conducir, este es el nombre de la persona. Es un hombre y ahora vamos a hacer la comparación de las imágenes. Y aquí ven que la similaridad es 100%, lo que significa que pudimos verificar la identidad y aprobar la transacción en el e-commerce. Entonces, integramos dos servicios aquí. El servicio de Amazon Fraud Detector, que es el servicio de Machine Learning, usando un modelo personalizado para cada caso de uso. Y basado en las reglas de negocio, en vez de crear un CAPTCHA o en vez de crear un OTP, estamos usando Recognition para verificar la identidad del cliente a través de una selfie o a través de un documento de identidad. En esta diapositiva tenemos varios QR codes que pueden usar para entender más sobre los servicios de Amazon Fraud Detector y Recognition. Hay guías de paso a paso, arquitecturas de referencia, varios blogs, entre otros. Como les estaba hablando, son el contenido que tenemos para capacitación y certificación. AWS Skill Builder, donde tienen más de 500 cursos totalmente gratis, que en tanto ustedes como sus equipos pueden mejorar y adquirir más habilidades en la nube. Y en lo que mejoran y aprenden más, también pueden comenzar a pensar en certificaciones. Hoy por hoy tenemos 11 diferentes tipos de certificaciones, desde básicas a profesionales como a especialistas, en la cual van a valorar y le dan acceso también a beneficios exclusivos por ser profesionales certificados AWS. Muchas gracias. Y si tienen cualquier duda sobre Amazon Fraud Detector, Recognition o cualquier otro servicio de inteligencia artificial de AWS, estaremos en el showroom para responder cualquiera de sus inquietudes. Gracias, Luisa. Gracias a ustedes. Cámbiale acá. Antes de que se me vayan y antes de que se nos olvide, los invitamos a que completen la encuesta de la sesión, por favor. Todo esto nos ayuda a nosotros para poder mejorar continuamente todos estos eventos, así que les agradecemos mucho que completen la encuesta. Muchas gracias.